A lo largo de los años he ido probando diferentes técnicas y estrategias para poder descansar mejor, para optimizar este tema, sobre todo para recuperarme de los entrenamientos, para, como se dice, levantarme lleno de energía. Y como digo, he probado numerosas cosas. He probado desde suplementos, he probado desde diferentes hábitos, he probado un montón de técnicas diferentes para, por ejemplo, dormirme antes, para que sea un sueño más reparador. Y algunas me han funcionado muy bien, son cosas que mantengo a día de hoy, y otras no me han funcionado tan bien. Así que hoy voy a hablar acerca de todo esto aquí en Café Hierros. Bienvenidos un día más. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis como siempre en ivyamazares.com. También tenéis la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto un poco más de contenido exclusivo con todos los suscriptores, que por cierto ya somos más de 2000 personas y la verdad que estoy muy contento con todo el apoyo que estoy recibiendo con esos mails. Y lo dicho, este tema quería tratarlo porque es algo fundamental, no solamente para cualquier persona que quiera rendir en sus entrenamientos, sino también en su día a día, levantarse lleno de energía. Yo creo que es algo básico. Cuando, por ejemplo, dormimos 5 o 6 horas, bueno, pues está claro que es un tiempo bastante limitado por el tema que sea, porque igual tenemos demasiado trabajo, mucha carga a nivel laboral, mucha carga a nivel de entrenamiento, de estrés, también por temas familiares puede ocurrir. Bueno, pues en esos casos normalmente nos levantamos cansados. Pero también se puede dar, paradójicamente, la situación opuesta. Esos días en los cuales podemos descansar un poco más. Por ejemplo, llega el fin de semana y decimos, oye, pues mira, yo puedo dormir ahora 8 horas sin ningún tipo de problema, no hace falta incluso que ponga el despertador porque no tengo que levantarme a hacer nada. Y lo que ocurre muchas veces es que nos levantamos pero igualmente cansados y pensamos, pero esto, ¿por qué puede ser? Es decir, si yo entre semana no puedo dedicar tantas horas a dormir, bueno, pues entiendo que me levante más o menos cansado y que vaya tirando un poco en mi día a día, pues con cafés y con este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el fin de semana que tengo más tiempo para descansar, ¿por qué no descanso también? Bueno, esto va en función, en primer lugar, también de los hábitos que tengamos la mayor parte de los días, que al final son los que condicionan el fin de semana. Si yo, por ejemplo, me levanto toda la semana a las 6 de la mañana y el fin de semana digo, bueno, pues voy a levantarme a las 9, así recupero horas de sueño perdido y todo esto. Lo más probable es que cuando sean las 6 de la mañana me despierte, o como mucho a las 6:30, 7 o 7:30, pero no creo que dure mucho más. Esto es porque el cuerpo se habitúa a ese horario y aunque nos acostemos antes, pues lo más probable es que nos levantemos a la misma hora. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si de lunes a viernes estamos acostumbrados a levantarnos a las 9 de la mañana y el fin de semana decimos, bueno, pues me voy a levantar a las 6 porque quiero hacer algo en particular para lo cual tengo que madrugar. Bueno, pues lo más probable es que sí, pongamos el despertador, nos despertemos, pero estemos muy cansados. Nos dé la sensación de que todavía necesitemos muchas horas de descanso, de sueño. Así que, como digo, lo que hacemos la mayor parte de los días es lo que condiciona también la respuesta que obtenemos esos días con unos horarios menos habituales. Y luego, por otra parte, hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, considero que son fundamentales para descansar bien y que muchas veces no controlamos o que muchas veces no tenemos en cuenta. Lo primero que se suele pensar es decir, bueno, pues mira, yo descanso mal, pues voy a tirar de un suplemento de melatonina o de lo que sea porque estoy seguro de que con esto voy a descansar mejor. Yo primero intentaría optimizar otras cosas que, como digo, yo he ido probando con el paso de los años y me han funcionado bastante bien. El tema de los suplementos también lo he probado, pero normalmente no me reportan tantos beneficios y sí que es cierto que en momentos dados de jet lag, de por ejemplo situaciones en las cuales tenemos que regular un poco los ritmos circadianos, bueno, pues se puede utilizar melatonina o suplementos de este tipo, pero normalmente, como digo, si tenemos buenos hábitos de descanso, de ir cada día, por ejemplo, a la misma hora a la cama, de levantarnos más o menos a la misma hora y todo esto, pues lo más probable es que no necesitemos absolutamente nada. A partir de ahí, algunas cosas que normalmente fallan y que la mayoría de personas no le presta atención, bueno, pues algo fundamental, levantarse por la mañana y exponerse a la luz natural del sol, hacer algo de ejercicio físico, aunque sea dar un paseo. Eso lo que hace es regular nuestros ritmos circadianos y decirle a nuestro cuerpo que empieza el día. Muy diferente sería a, por ejemplo, levantarnos y lo primero que hacemos es ir al ordenador, empezar a trabajar, estar ahí un par de horas o 3 horas, con un café, con lo que sea. Claro, en este caso no estamos exponiéndonos directamente al sol, ya bien sea la piel, ya bien sean los ojos, tampoco estamos activando nuestro cuerpo con una actividad física y lo más probable es que si esto se repite a lo largo del día,
llegue la hora de ir a la cama, llegue la hora de descansar y no estemos nada cansados, con lo cual nos va a costar un montón conciliar el sueño, porque además tenemos esos ritmos circadianos un poco desregulados. No sabemos ni cuándo es de día ni cuándo es de noche, evidentemente que sí lo sabemos, pero con el tema de las luces pues es un poco más complicado. Así que el primer consejo sería ese: no pasar todo el día en casa, salir un poco, salir a pasear, aunque sea a primera hora de la mañana, y hacer algo de ejercicio físico. Luego, por supuesto, el tema de la cafeína afecta. Hay personas que para funcionar necesitan no solamente café a primera hora de la mañana, sino que también lo necesitan al mediodía, a media tarde, incluso bien entrada la tarde. Entonces, esto lo que hace es que lleguemos a la hora de acostarnos y tengamos todavía unos niveles elevados de cafeína en sangre, lo que va a dificultar evidentemente el descanso por la noche. Así que yo recomiendo, si es que nos gusta el café, si es que somos muy cafeteros, bueno, pues tomarlo por la mañana, a primera hora, al mediodía, pero a partir de ese punto yo no consumiría demasiada cafeína, o lo haría, por ejemplo, con cafés descafeinados, porque si no sería algo que también nos podría lastrar. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si antes de acostarnos bebemos bebidas alcohólicas. Esto lo que va a hacer es dificultar nuestro descanso nocturno. Y sí que es cierto que hay personas que dicen, no, yo me bebo 2 o 3 copas de vino y descanso súper bien. Bueno, ya claro. Y si te bebes una botella de vino, pues igual descansas también bien. Pero, como digo, normalmente no es algo que recomiende a última hora del día. Luego, un aspecto del que poco se habla con respecto a este tema es a la información a la que estamos expuestos. Si yo, por ejemplo, estoy consumiendo absolutamente todo el día noticias que sean fatalistas, noticias pesimistas, que digan que todo va mal, que va a ir todavía peor, la que nos espera, lo que se avecina, en definitiva, noticias que nos van a poner el foco en un futuro no muy bueno, normalmente cuando vamos a descansar tenemos pensamientos que van a hacer que nos resulte mucho más complicado conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cosas negativas, simple y llanamente. Es por eso. Evidentemente, yo no digo que no haya que estar informado, pero una cosa es informarse y otra cosa es consumir lo que nos venden en la televisión. Hay noticias buenas y hay noticias malas. Normalmente lo que más vende son noticias malas, y por eso si ponemos la televisión y consumimos noticias de este tipo, lo más probable es que el 99,9% sean noticias no muy buenas. Entonces, en este caso, como digo, nos podemos informar de muchas formas diferentes, pero lo ideal es que al final del día podamos pasar un rato con una persona charlando de un tema de forma distendida, hablando de cosas que quizás no sean tan negativas. En definitiva, distraer un poco la mente, hacer algo diferente y no estar continuamente con el foco en cosas que en realidad no nos aportan mucho y que ponen el punto de vista en un futuro o en un presente incluso muy pesimista. Y luego, ya para terminar, aspectos que ya he comentado en otros episodios y que considero clave para descansar bien por la noche, pues estaría el tema de las luces. Si, por ejemplo, a medida que se va haciendo de tarde, a medida que va oscureciendo, voy bajando el nivel de intensidad de las luces que tengo en casa, lo más probable es que cuando vaya a dormir por la noche, pues lo haga de manera mucho más relajada, mucho más eficiente, concilie el sueño antes y no ocurra, por ejemplo, el caso de que vaya a descansar, pero 10 minutos antes haya tenido todas las luces de casa encendidas con un nivel de luminosidad bastante elevado y, por supuesto, cuando me meto en la cama, pues sea bastante complicado descansar. Esto también se podría extrapolar al tema de las pantallas. O sea, si yo estoy continuamente con el teléfono móvil, incluso hasta la última hora del día, lo más probable es que cuando vaya a descansar tenga esa sensación interna de que no tengo sueño, de que no estoy cansado, de que, por ejemplo, puedo estar perfectamente así otras 2 o 3 horas más, sin problema. Esto les ocurre a muchas personas y no saben por qué es. Bueno, pues en primer lugar se puede deber a la poca exposición solar y la poca actividad física durante el día, y por otra parte se debe, sin lugar a dudas, por esa exposición a la luz no natural cuando estamos en casa, luces muy intensas, y sobre todo a las pantallas con luz azul que utilizamos hasta la última hora del día. Así que una buena idea de cara a descansar mejor sin utilizar suplementos, que por supuesto se pueden utilizar, como digo, en momentos puntuales y pueden funcionar muy bien, pero antes de hacer todo esto, antes de pensar en la pastilla mágica que me va a solucionar el tema del descanso y con la cual me voy a levantar lleno de energía, bueno, pues antes de recurrir a eso, que normalmente ya digo que no existe, es mejor optar por estos hábitos que a mí me han funcionado muy muy bien y que normalmente cuando cualquier persona les prueba, pues les funciona igualmente bien, porque al final somos seres humanos y estamos cableados de la misma forma. Necesitamos ejercicio físico, necesitamos luz solar, necesitamos regular
nuestros ritmos circadianos y, en definitiva, llevar unos horarios más o menos estables para que cuando vayamos a descansar lo hagamos de manera eficiente. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Os quería contar un poco esas cosas que normalmente yo suelo realizar para descansar bien por las noches. He comentado muchas veces en otros episodios que también dedico un rato a última hora del día a, por ejemplo, estirar, hacer movilidad, este tipo de cosas. Bueno, pues también nos ayudan en lugar de, por ejemplo, estar mirando una pantalla. Pero bueno, podéis ir probando poco a poco con estas cosas, no hace falta que las hagáis todas a la vez. Por ejemplo, salir por la mañana, de vez en cuando, exponerse un poco a la luz del sol, dar un paseo. Todo esto estoy convencido de que os va a ayudar un montón. Y nada más, espero que os haya resultado interesante o de ayuda este episodio. Si ha sido así, como siempre, os pido el favor de esas 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. La verdad que me ayudan un montón a seguir creando todo este tipo de contenido. Si tenéis alguna idea interesante que queréis que trate en otros episodios o queréis que hable de algún tema especial para saber cómo lo hago yo en mi caso personal, bueno, pues me escribís a través de mi web ivyamazares.com. También me encontráis en mi newsletter en lifters.es y en siguientes episodios hablamos de esos temas. Nada más, espero que paséis un buen día y nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. ¡Chao!